Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Están- ¿Qué tal les va pareciendo las clases? Bien. Qué bueno. Ya nos vamos acercando lentamente hacia la parte más interesante, creo yo. ¿Mm? los que están presentes, ¿verdad? ¿Tuvieron algún inconveniente con compilar y ejecutar Java y cosas así? De mi lado, al menos no. Está tranqui. Bueno. Sí, me imagino que la gente que está un poco más experimentada seguro no era luego mucha cosa nueva probablemente, ¿verdad? Sí. Mismo hasta inclusive si vienen de otros lenguajes compilados, va a ser todo muy similar. Pues bueno, vamos a ir arrancando, creo ya, ¿verdad? Sí. Em, bueno, así como les comenté, ¿verdad? Nuestra primera clase, ¿verdad? Era la introducción al curso como tal, ¿verdad? Instalación de herramientas. Segunda clase, una bastante acelerada introducción a Java. Sí, pueden ir poniendo sus nombres, por favor. Una acelerada introducción a Java y un poco de orientación a objetos inclusive. Y ahora nos vamos a ir adentrando ya un poco más hacia los que nos compete un poco más realmente, por sobre todo el día de mañana es donde sí está más el tema, pero yo creo que esta parte es importante también en la vida de cualquier informático también, o sea, creo que esto prácticamente todos debemos saber y, o sea, no es una cosa que uno use diariamente, pero es al fin y al cabo la base de todo realmente. Entonces el tema de hoy es sockets y protocolo HTTP. Seguro algunos que ya habrán hecho alguna API REST les va a sonar, pero sobre todo la parte de protocolo HTTP. Pero sí me gustaría repasar un poco en la parte de sockets, que vamos a ver lo que es, ¿verdad? En este sería el cronograma, ¿verdad? Para la clase de hoy. Y entonces vamos a arrancar con probablemente una cosa que ya mencioné en la anterior clase, ¿verdad? Que es el término de procesos, ¿verdad? Esto seguro muchos informáticos ya lo habremos escuchado, ¿verdad? Un proceso. Un proceso es básicamente una instancia de un programa en ejecución en un sistema operativo, ¿verdad? Dentro del sistema operativo. Em, en- Siempre todos los programas de ejecución son uno o más procesos. Esto les puedo mostrar luego, está inclusive acá mismo, porque yo estoy en el sistema operativo Windows. Esto también evidentemente se pone en Linux o Mac OS, ¿verdad? Abro mi administrador de tareas, vengo a esta partecita que dice acá procesos y podemos ver que se me agrupa luego por programa. Y podemos ver aquí que Google Chrome, por ejemplo, son 21 procesos, que es lo que digo siempre, habrá un proceso, o sea, un programa en ejecución es uno o más procesos. Y, pero también, o sea, va a ser mínimo por siempre, por lo menos uno, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este Secure System, vemos acá que es uno nomás. Después de este inicio dice uno nomás también.
pero sí, Wallpaper Engine, pero me tengo acá que es uno nomás. Y el sistema operativo gestiona, ¿verdad? Todos estos procesos que se estén ejecutando, ¿verdad? Se les asigna una cierta cantidad de memoria a estos procesos, que por ejemplo acá vamos a ver que Vulkan está consumiendo casi 2 gigas ya. También se le asigna una prioridad de ejecución también, eso también es todo depende del sistema operativo. Ay, perdón, disculpen. Y así, entonces, un proceso o un programa en ejecución, el sistema operativo administrativo se les asigna un PID, eso también es muy importante, se le asigna un Process ID, sería esto, un ID de proceso. Eso también podemos ver acá rápidamente, nuevamente. En el caso de Windows, creo que hay que en esta parte que dice servicios, pero básicamente procesos, si selecciono este Secure System y me voy a caer detalles, podemos ver que acá Secure System, su PID es 236. Es básicamente un identificador único que se le asigna a cada proceso, ¿verdad? Y en el sistema operativo gestiona, ¿verdad? Por practicidad del curso vamos a suponer que siempre un programa es un proceso nomás. El tema de multiproceso vamos a ignorar más por ahora porque eso ya va fuera del scope del curso. Entonces tenemos que entender que un programa es un proceso, ¿verdad? En Linux también van a poder ver eso con el comando ps. Bueno, dentro de los procesos podemos tener hilos de ejecución. Un hilo es una unidad de ejecución dentro de un proceso. Cuando ejecutan un programa, ese programa se convierte en un proceso y ese proceso siempre va a venir con un único hilo inicial, vamos a decir, ¿verdad? Todos los programas que hacemos siempre suelen ser un solo hilo, ¿verdad? Generalmente. Estos hilos sí comparten memoria entre sí. Eso me olvidé mencionar anteriormente. Los procesos son totalmente individuales entre sí. El sistema operativo les asigna sectores de memoria diferentes y tienen sus mecanismos para poder compartir memoria, pero por defecto son cosas totalmente aisladas, ¿verdad? Los hilos, por otra parte, dentro de un mismo proceso sí comparten memoria, sí pueden compartir un montón de cosas y demás. Y eso, y un proceso puede tener uno o varios hilos, ¿verdad? Acá es donde entramos ya en la programación multi-hilo, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, una vez que ya tenemos claro, ¿verdad? Estos procesos hilos, podemos pasar a lo que sería el IPC. IPC es Interprocess Communication, ¿verdad? Comunicación entre procesos, ¿verdad? Que es lo que le estaba diciendo recién. Un proceso siempre es una cosa muy aislada. Tiene el sistema operativo le otorga una memoria y solamente puede usar esa memoria. Si intenta acceder a otra parte de la memoria, el sistema operativo le mata directamente. Entonces, hay mecanismos para poder compartir recursos entre procesos. En esos mecanismos se llaman Interprocess Communication, IPC. Como dice, hay mecanismos para que dos o más procesos intercambien datos. Hay varias formas, hay varios IPCs, ¿verdad? Hay varios métodos IPC, vamos a decir, ¿verdad? Memoria compartida, Pipes. Pipes es uno clásico que se da en sistemas operativos. Pero les quiero hablar de uno muy particular que se llama Socket. Ahí es donde aparece esta palabra, ¿verdad? Del nombre de la clase de ¿verdad? Socket. Socket es un IPC, es un método de comunicación entre procesos que es muy especial, vamos a decir, ¿verdad? Porque es un mecanismo IPC que permite comunicar dos procesos dentro de una máquina, pero también permite comunicar procesos en máquinas diferentes conectados por una red. Ahí creo yo que sería el único IPC que es capaz de hacer eso, de poder conectar dos procesos, pero en computadoras diferentes. A un proceso se le asigna un puerto, que ya vamos a ver lo que es, y ahora ese proceso se puede identificar como IP más puerto, básicamente. O sea, vamos a suponer que mi computadora tiene una dirección IP, no sé, 100, ¿verdad? Y en un proceso que se está contando en mi máquina agarró el puerto 10. Entonces, para que ustedes puedan llegar hasta ese proceso sería 100.2.10. Vamos a ver más a detalle cómo es esa parte. Los sockets se pueden usar en todos los lenguajes de programación, en todos los sistemas operativos, en todas las arquitecturas de procesador. Eso también lo vuelve bastante poderoso, vamos a decir, ¿verdad? Es una cosa totalmente universal, es una cosa totalmente estandarizada y es prácticamente la base de todo el Internet, básicamente. Justamente como dice esa frase de abajo, toda comunicación en Internet es al fin y al cabo una comunicación entre procesos, justamente usando sockets. O sea, todo lo que hagamos a través de Internet siempre todos son procesos y todo es comunicación con sockets, básicamente, en el fondo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo vuelve tan poderoso este concepto, ¿verdad? Es aquí donde nace justamente el modelo cliente-servidor, ¿verdad? Que muchos ya lo habrán escuchado, por sobre todo los gamers, ¿verdad? Famoso, uno está jugando un videojuego, ¿verdad? Y vos
te conectas a un servidor para jugar el juego, ¿verdad? Y es acá donde nace ese esquema del modelo cliente-servidor, ¿verdad? Es a partir de los sockets. Entonces, básicamente el tema sería que el servidor es una computadora, ¿verdad? Es una máquina que tiene un proceso que vendría a ser el proceso servidor, vamos a decir, y ese proceso abre un socket y está escuchando en un puerto específico. Y el cliente, por su parte, también tiene su proceso cliente que se conecta al socket del servidor, pero el puerto del socket del cliente sí no es necesario que sea específico. Vamos a ver eso también, o sea, básicamente el sistema operativo mal asigna. Pero el puerto en el servidor sí es necesario que sea, o sea, el cliente tiene que saber a qué puerto está yendo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok. Pasamos entonces, claro, entonces en este término, este concepto del socket, a mí me parece sumamente fascinante porque es una intersección entre varias partes de la informática. Estamos hablando de que acá ya empezamos a hablar, vamos a empezar a hablar de temas redes. También, como vimos, tiene que mucho que ver con el sistema operativo porque es el sistema operativo el que gestiona los procesos y los hilos también. Y evidentemente tiene mucho que ver con la programación también, porque al final el programador es el que usa el socket, ¿verdad? Él es el que termina utilizando esa interfaz, ¿verdad? Entonces es un concepto que une muchas partes de la informática. Y justamente ya que mencioné un poco temas redes, esto también nuevamente es un tema mucho más avanzado también, por sobre todo para estudiantes de ingeniería y licenciatura. Pero si estamos hablando de sockets, cuando vamos a usar un socket, tiene que usar un protocolo de comunicación, ¿verdad? Que puede ser TCP/UDP. Eso vendrían a ser protocolos de comunicación de la capa de transporte. Esto, como digo, nuevamente es un tema muy avanzado, ¿verdad? Pero básicamente acá la diferencia entre estos protocolos es que el protocolo TCP es orientado a conexión, que significa que el protocolo TCP te garantiza que la información va a llegar de manera íntegra. Sin embargo, el UDP no tiene esa garantía. El UDP básicamente como que tira paquetes nomás y espera que lleguen. Sin embargo, el TCP sí como que verifica que los paquetes lleguen en orden, o sea, verifica que los paquetes lleguen íntegros y también les asigna como una numeración para saber que lleguen en orden también. Eso tiene mucho que ver con redes, vamos a decirlo. Pero básicamente nosotros, ¿verdad? Ingenieros de software, ¿verdad? La gente de software, en la parte de redes trabajamos, vamos a decir, más o menos a partir de acá, vamos a decir, ¿verdad? Todo lo que vaya por debajo de acá, capa de red, protocolo IP propiamente y demás, todo eso ya es más tema redes. Obviamente hay mucho software también, pero no, eso ya escapa totalmente del scope de la clase. Nosotros nos vamos a concentrar en, a partir de esta línea para acá, para arriba. TCP, UDP y HTTP, básicamente, ¿verdad? Y eso. Entonces, justamente como mencioné recién, ¿verdad? Puertos, direcciones IP. En una dirección IP, como algunos se imaginarán, no voy a entrar en muchos detalles también, pero es básicamente una dirección para identificar una computadora de manera unívoca en una red, ¿verdad? Todos podemos imaginar ya eso, ¿verdad? Y el puerto es la identificación de un proceso en esa computadora, en esa máquina. Como dije recién, ¿verdad? Vamos a suponer que mi máquina es en 100, ¿verdad? Dirección IP 100. Y dentro de mi máquina, otra vez, dos puntos, tengo varios puertos otra vez para seleccionar. Y cuando selecciono un puerto, puedo vincular un puerto con un proceso en mi máquina y ahí entonces puedo llegar hasta ese proceso. En la típica dirección IP que muchos conocerán será el 127.0.0.1, que es el localhost, que algunos que ya habrán hecho API y demás ya van a estar familiarizados con esa dirección IP, que es básicamente para redirigirse a sí mismo, a la propia máquina, vamos a decir. Y eso es importante, justamente si estamos hablando sockets, como dije, vamos a usar un puerto y entonces por eso definir toda esta parte, ¿verdad? También justamente me parece muy interesante nomás también mencionar esto, ¿verdad? Que toda esta idea de la conexión con sockets y puertos y demás nace ya desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Nace hasta inclusive desde los propios orígenes del Internet en el proyecto ARPANET. Básicamente en el contexto de la Guerra Fría, ahora los Estados Unidos crean una red de universidades, de centros de investigación, de bases militares y demás, ¿verdad? Y la idea de esta red es que si cada uno de los nodos, el resto de la red sigue funcionando, ¿verdad? Es acá en donde este es el nacimiento del Internet,
Y a partir de esta red es donde se empiezan a implementar esos procesos de sockets, TCP y UDP, por sobre todo en la Universidad de Berkeley. Y bueno, una vez, justamente antes de empezar ya a hablar sobre protocolos HTTP y demás, me gustaría ya justamente mostrarle algunos ejemplos a nivel código sobre todo eso. Esto no va a hacer falta que lo programen directamente, yo les voy a pasar ya todo el código directamente. Esto ya es justamente más didáctico nomás. No, o sea, prácticamente no vale la pena hacer a mano esto. Igual si quieren, ¿verdad? Pueden hacer para probar. Pero, por ejemplo, vamos a iniciar acá. Vamos a retroceder un poco más y vamos a hablar otra vez nuevamente de procesos e hilos, ¿verdad? Tengo acá este programita en Java que lo que va a hacer es capaz de obtener el PID que se le asigna mediante esta función de acá. Me va a imprimir el PID y el programa no muere. El programa se queda en un bucle infinito para que el programa no se cierre, ¿verdad? Vamos a hacer el Java C proceso demo. Ahí tenemos nuestro bytecode, ¿verdad? Y ahora vamos a ejecutar proceso demo. Ahí podemos ver que en mi terminal me dice que el PID que se le asignó fue el 7124. Vamos a verificar eso. Abro acá mi administrador de tareas. Me voy a ir en procesos. Y podemos ver que acá hay algunas cositas de Java. Creo que será uno de estos. Vamos a ver cuál será. Ir a detalles. Es este de acá. Pueden ver este que dice acá java.exe 7124. Este de acá es el proceso, el PID que se le asignó al proceso que estoy ejecutando acá. Podemos ver su uso en CPU es 0, ¿verdad? Tipo, es un ciclo infinito con un pausador, vamos a decir, cada un segundo. Y también el consumo de RAM va a ser prácticamente ínfimo también, ¿verdad? Si mato ahora este programa con control C y vuelvo a ejecutar, ven que se me asignó otro PID. Totalmente asignado por el sistema operativo. Aquí podemos ver 11.352. Esto también en Linux funciona exactamente igual. También en Linux es con el comando ps para poder ver los procesos. Entonces aquí ya tenemos ya entendemos ya que es un proceso. Ahora vamos a pasar a hablar de hilos. Como mencioné recién, dentro de un proceso pueden haber múltiples hilos y este programa lo que hace es crea dos hilos y dentro de los hilos va imprimiendo el nombre del hilo, ¿verdad? Que se le asignó, vamos a decir, y en un contador del 0 de 1 a 5, digo. Y también pone un pausador, vamos a decir, cada 300 milisegundos. Podemos ver en Java es muy típico que todo es una clase, todo es un objeto, y podemos ver que en Java también, hasta inclusive cuando vamos a trabajar en multihilo, también trabajamos con objetos también al fin y al cabo, ¿verdad? Acá lo que hace es, acá es donde inicia la ejecución del hilo, entonces acá podemos imaginar que como que se bifurca el programa, vamos a decir, ¿verdad? Está nuestro hilo principal y ese hilo A como que se bifurca y empieza a ejecutar esta función de acá arriba. Y el hilo principal, como se sigue ejecutando, llega a la parte de ejecutar hilo B y también nuevamente se vuelve a bifurcar. Entonces, dentro del mismo proceso tenemos tres hilos, el hilo principal, el hilo A y el hilo B. Y en esto de acá lo que hace es espera a que el hilo A termine y espera a que el hilo B termine. Vamos a ejecutar. Vamos a compilar. Hilo. A. Ahí podemos ver cómo se va ejecutando. Podemos ver que en algunos casos el hilo B o el hilo A se va a imprimir antes o después. Eso es un tema muy importante, eso es nuevamente un tema un poco más avanzado, pero cuando ya empezamos a trabajar con concurrencia, que es esto, ¿verdad? El paralelismo con concurrencia, ya pueden empezar a aparecer errores más difíciles de buguear. Acá es donde ocurren los famosos race condition, ¿verdad? En condición de carrera. Que ya no estamos más en un principio yo dije que los lenguajes de programación son muy deterministas y lo son, ¿verdad? Pero cuando empezamos a trabajar con temas así multi-hilo, multiprocesos, ya pueden empezar a aparecer errores más difíciles de ver. Pero eso, entonces
ya entendemos ya lo que es un proceso, ya entendemos que un proceso siempre tiene un hilo principal y a partir del hilo principal podemos ir spawneando más hilos para que hagan otras tareitas, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos ya eso un poco más claro, quiero pasar a justamente hablar sobre sobre justamente sockets, sobre la comunicación entre procesos, ¿verdad? Yo había dicho justamente que a partir del concepto de los sockets es que nace el modelo cliente-servidor, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que vamos a tener dos procesos, ¿verdad? En este caso, en esta misma máquina nomás, pero este mismo esquema funciona para comunicar procesos de máquinas diferentes conectadas por una red. En este caso, el servidor, podemos ver que lo que hace, vamos a seleccionar el puerto 8080. Lo que hace es usar la clase servletSocket que viene en Java, y acá es donde el proceso se bloquea, vamos a decir. Esto es muy similar a cuando justamente se usa el escáner y cosas así. Acá es donde el proceso se bloquea y ya espera a que venga una conexión por ese puerto. Y en el momento que obtiene el cliente, se sigue ejecutando esta parte acá, que vendría a ser imprimir lo que el cliente le envió nomás, básicamente. Podemos probar. Java C, servidor. Vamos a probar servidor un cliente Java. Ok, y ahora lo que voy a hacer es Java servidor cliente. Ahí está, podemos ver que se imprimió esta parte de acá. Servidor escuchando en el puerto tal, servidor escuchando en 8080, punto, punto, punto. Y cuando se empezó a ejecutar esta línea acá, que es cuando abrió el socket, ya en el proceso se paró. El proceso está ahora totalmente bloqueado. Podríamos hasta inclusive aprovechar quizás y ver su PID también inclusive. Aunque igual, yo sé que en Linux eso puede ser más interesante porque en Linux yo sé que a partir del PID puedes ver el puerto, en Windows no sé nomás. Por eso nomás. Pero básicamente sabemos que a este proceso se le asignó también un PID, ¿verdad? Probablemente es uno de estos de acá, ¿verdad? No creo que sea este el 20.000, pero probablemente es uno de estos de acá. En los otros procesos son cosas de Java nomás que están corriendo siempre. Pero básicamente, de hecho, lo que podría hacer es puedo matar normal este. Bueno, y vuelvo a ejecutar y va a ser el que no estaba básicamente antes. Creo que era este. Probablemente creo que es ahora el que apareció. Pero básicamente uno de esos es este proceso corriendo con un socket ahora mismo. Ahora mismo en mi computadora lo que está ocurriendo es que el socket 80, el puerto 8080, se vinculó a ese proceso. Y ahora cualquier otro proceso que envíe algo al puerto 8080, este proceso lo va a recibir. Y para eso tenemos acá un cliente. Para eso tenemos este cliente, lo que hace es, va a ser otro proceso que se va a ejecutar, va a abrir un puerto también, pero ese puerto ya es el más irrelevante, es un puerto, hasta inclusive, creo que el sistema operativo le otorga al puerto que va a ser algún número más elevado, pero sabe que se tiene que conectar al 8080. Entonces lo que voy a hacer es voy a abrir otra terminal y vamos a en Java C, cliente simple, compilamos, tenemos ahí el class y ahora hacemos Java cliente simple y ahí podemos ver que esta apenas se ejecuta, lo que hace es abrir un socket y enviar a través del socket en el puerto 8080 enviar un hola servidor, que venimos acá, esto de acá, hola servidor, y el servidor le vuelve a responder otra vez inclusive, y la respuesta del servidor es servidor recibió hola. Servidor, acá podemos ver servidor cliente, servidor escuchando en puerto 8080, cliente conectado por localhost, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nomás, recibió la servidor conexión cerrada. Entonces aquí tenemos ya un esquema modelo cliente-servidor súper básico. Y como mencioné, acá el punto interesante es que esto sirve no solamente dentro de la misma máquina, sino en procesos de máquinas diferentes, conectados por una red. Eso es muy importante también. O sea, en teoría inclusive, y eso pueden experimentar ustedes si quieren, si tienen otra computadora al lado, en cuando descarguen esto y tienen dentro de su red, o
sea, su red Wi-Fi básicamente les otorga también unas direcciones IP internas. En mi caso, bueno, estoy por Ethernet, pero en mi caso vendría a ser este de acá. Estoy liqueando mi IP, ¿verdad? Uf, no. Bueno, este es una dirección IP privada, al fin y al cabo, entonces no importa, ¿verdad? Pero en mi caso, dentro de mi red de mi casa, esta es mi dirección IP. Si tengo otra computadora conectada a la misma red, a mi Wi-Fi, por ejemplo, podría correr los dos procesos en las computadoras diferentes y voy a poder conectarlas. En este caso, este está corriendo en tu computadora y acá en lugar de poner localhost, tendrías que poner la IP de tu computadora que está corriendo el proceso servidor. Entonces ahí tenemos un esquema cliente-servidor básico. No sé si alguien tiene alguna pregunta también sobre esto. Ok. Entonces, como mencioné, esto también se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Eso también es súper clave también en todo este tema. Tanto el cliente como el servidor se puede hacer en Python, en C, en todo. Bueno, también ahora justamente quiero tirar una consulta al curso. ¿Cuál piensan que puede ser el problema con este esquema cliente-servidor? Acá hay un problema que no se ve tan fácil. Quizás algunos ya van pillando. Pero básicamente hay un pequeño problema aquí. Este servidor se abre, ¿verdad? Espera que un cliente se conecta y ya muere, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, que como recordemos, el tema del socket es un servicio bloqueante, ¿verdad? O sea, es una operación bloqueante. Entonces, ¿qué piensan que podríamos hacer para poder servir a múltiples clientes? Lo que podemos hacer es justamente usar un esquema multi-hilo, ¿verdad? Podríamos dejar el socket abierto en el hilo principal y cuando entra una conexión, spawnear un nuevo hilo y que ese hilo se encargue de ese cliente. Y así sucesivamente con todos los clientes que se conecten. En este caso, este código acá es un servidor de un cliente nomás, ¿verdad? Pero tenemos también aquí el código para un servidor justamente multi-hilo, ¿verdad? No voy a entrar más tanto. Justamente, a ver, acá, este es un while true, ¿verdad? Este es el proceso bloqueante, este es lo que bloquea el hilo principal, pero a partir del momento que se desbloquea, a partir del momento que recibe una conexión, spawnea un nuevo hilo y llama a esta función de acá. Llama a esta función de acá que es atender a un cliente en específico, pero eso es a través, como digo, a partir de este momento es donde se bifurca el hilo principal y el hilo secundario. El hilo secundario va a ejecutar la función atender cliente y el hilo principal, como está dentro de un while true, va a volver otra vez a bloquearse a la espera de más clientes. Entonces podríamos probar entonces ahora esta parte del código. Java C, servidor multihilo, Java, hilado. Java en servidor multihilo. Y ahí lo tenemos corriendo en el puerto 8080 nuevamente. Esto puede ser muy interesante también. ¿Qué piensan? Tengo ahora mismo servidor multihilo corriendo en el puerto 8080. ¿Qué pasa si trato de ejecutar el otro servidor que era un hilo nomás? ¿Qué va a pasar? La verdad que no sé nada. Servidor en un cliente, así. Justamente me dice eso. Address already in use. ¿Ven? O sea, un puerto siempre, una vez que un proceso agarra un puerto, se queda totalmente friseado con eso. O sea, otro proceso no puede agarrar ese mismo puerto. Sí podría venir al código de servidor un cliente y cambiar, por ejemplo, este puerto por 8081, por ejemplo, y volver a ejecutar. Y, eso, claro. Cambié el código y tengo que compilar. Servidor, un cliente en Java. Y ejecutar. Servidor,
un cliente. Ahí está, y ahí podemos ver que ahora mismo tengo dos procesos, cada uno agarró un puerto diferente, uno agarró el 8080 y el otro 8081, ¿verdad? En procesos servidores, ¿verdad? Pero ahora lo que nos interesa es en el servidor multihilo, ¿qué podría pasar si ahora se conecta, que en el puerto 8080 se conecta a un cliente? Se llama cliente simple. Ahí podemos ver que recibió y podemos ver que esto se sigue ejecutando. Sería interesante ver, a ver, podría a lo mejor hacer un pequeño script punto en Windows, era CMD, puede ser, creo que era CMD, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo este es el comando? ¿Qué pasa si yo hago así? A ver si esto funciona. No sé si tengo que hacerlo ejecutable también. Script CMD. Ah, sí. Ahí podemos ver que está, pero no está llamando. Tarda un chiquitito. Yo quería que haga más de golpe. Sería interesante hacerlo en paralelo. No sé nomás cómo será en CMD para eso. Pero básicamente ahí lo que hicimos fue, básicamente hice un pequeño script que lo que hace es ejecutar 5 veces Java cliente simple y podemos ver cómo se fueron conectando sucesivamente y podemos ver cómo fue spawneando un hilo por cada cliente. Entonces, básicamente, bueno, ahora después cuando pasemos protocolo HTTP van a poder ver mejor, pero básicamente toda la comunicación en Internet es así. O sea, ustedes cuando abren su teléfono, abren una app, esa app es uno o más procesos, vamos a suponer que es uno o más. Eso internamente abre un socket y se conecta a través de la red al servidor, que también es un socket, y se establece ahí la conexión TCP y sobre, o UDP, pero en la mayoría de los casos es TCP, ¿verdad? Y sobre la conexión TCP es que se gestiona toda la comunicación, que ya vamos a ver cuál es el protocolo para eso. ¿Qué pasa si tu ISP tiene CGNAT? Entiendo lo que... sí, ya sé lo que estás diciendo. Ese ya es un tema más de redes, ¿verdad? Te referís al protocolo NAT, ¿verdad? Protocolo NAT. El experimento que yo dije recién que sí, sería muy interesante si hacen, porque yo en su momento había hecho y también me gustó mucho, que es justamente dentro de tu misma red, dentro de tu red Wi-Fi, en hacer esto, de que tienen su computadora, una notebook y tratan de hacer la conexión ahí, ¿verdad? Ahí no va a haber problema, ahí no hay NAT, porque es una red privada, es una red local. Te referís a... em, te referís a, o sea, siempre se aplica protocolo NAT, ¿verdad? Te referís a cuando tu casa es representada por una sola IP y a partir de ahí es donde están las IPs privadas, que es justamente el caso en el que estoy ahora mismo, ¿verdad? Eh, evidentemente, sí, evidentemente igual ahí lo que no vas a poder hacer es, si es que, o sea, yo en su momento, por ejemplo, o sea, en mi caso lo que ocurría era que la dirección IP de mi router sí era una dirección IP pública. Entonces sí, o sea, yo sé que muchas veces se hace NAT sobre NAT y muchas veces la dirección IP de tu router no es una dirección IP pública. Entonces ahí lo que sí te jode un poco, pero en mi caso sí era una dirección IP pública. Entonces ahí yo pude hacer un experimento de que dejé corriendo un proceso servidor en mi computadora y desde mi teléfono a través de internet pude conectarme directamente. Pero ahí lo que hice, y vos seguros que parece que conoces más de redes, sabrás, ahí lo que hice fue por forwarding. Ahí lo que hice fue en mi router configuré para que cuando viene una petición a un cierto puerto, redireccione directamente a específicamente mi máquina. Entonces ahí sí se puede, ahí es donde se aplica el tema del nateo. Pero como dije, ese es un tema de redes, ¿verdad? Eh, justamente el protocolo NAT rompe mucho luego la idea del protocolo IP, justamente por todas esas cosas. Vamos a suponer nomás que una computadora siempre es una dirección IP pública y única, ¿verdad? Y eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si Luis Piki
Sí, justamente responde un poco más a tu pregunta o... Dale. Entonces, como digo, esta es la base de toda la comunicación en Internet prácticamente. Es una cosa que en el fondo siempre, como digo, no es que el programador siempre, o sea, el programador nunca lo hace esto prácticamente, pero es cómo se conectan las cosas en el fondo. Bueno, una cosa también que se pueden imaginar es que es básicamente como si fuera una especie de chat, también vamos a decir, entre el cliente y el servidor. Cuando se establece la conexión TCP, es como si fuera que el cliente y servidor tienen como una especie de chat abierto y se van como intercambiando mensajes, vamos a decir. También es una forma de verlo también. Y justamente verlo de esa manera les va a facilitar justamente para lo que vamos a ver ahora un ratito en breve. Entonces les hablé de todo esto, ¿verdad? De la conexión. Esto es la forma más básica, primitiva inclusive que podemos hacer desde el software para poder conectar máquinas, para poder conectar procesos. Si nos vamos ahora cada vez más abajo, allá empezamos a entrar en redes y en electrónica. Pero esto es todo software, todo esto es software. Bueno, entonces, una vez que ya entienden ya que todo es una comunicación entre procesos, que se establece la conexión TCP, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Ahí es donde empiezan a aparecer los protocolos de capa de aplicación, ¿verdad? Que es justamente lo que vimos acá, ¿verdad? Nosotros estábamos programando acá, vamos a decir, y ahora ya vamos a empezar a programar acá, capa de aplicación. Y a partir de la capa de aplicación es donde aparece el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de hipertexto, es un protocolo de nivel de aplicación de texto plano, sirve para básicamente eso, transferir texto. Y define un formato de mensaje request-response para un cliente y un servidor para poder intercambiar recursos. Y esos recursos pueden ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden ser HTML, JSON, archivos, imágenes, lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente, ¿se acuerdan que les dije que se tienen que imaginar que el cliente y el servidor cuando establecen la conexión TCP es como si fuera un chat? Y el protocolo HTTP lo que dice es, bueno, ¿cómo van a ser las reglas para poder usar ese chat, básicamente? Entonces, dentro de esas reglas están cosas como los métodos HTTP, también se les suele decir verbos HTTP, también se les suele decir, que vendrían a ser cosas que gente que habrá hecho una API ya sabe ya, get, post, put, delete, ¿verdad? Y también el servidor tiene que responder también de cierta manera bien específica. Entre esas cosas aparecen los status code, ¿verdad? Que vendrían a ser 200, 400, 500, etc. En toda petición como respuesta siempre tienen cabecera, siempre tienen headers. Y una petición puede o no tener body, depende del método que están usando. En el caso de get, por ejemplo, cuando el cliente hace get al servidor, no suele tener body. En post, sí, por ejemplo. Y en la respuesta puede o no tener body también, depende del status quo. Al fin y al cabo, 204, por ejemplo, no tiene body. En 200, por ejemplo, creo que sí tiene body siempre. Y eso, pero esta parte va a tener mucho, o sea, vamos a poder ver mucho mejor y va a tener mucho más sentido en la próxima clase. Acá, este es un ejemplo justamente de request y de response. Básicamente el cliente establece la conexión TCP con el servidor. Está este chat abierto ahora mismo. Y obviamente el cliente no es que le dice hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Sino que el cliente tiene ahí reglas para usar ese chat, vamos a decir, ¿verdad? Y las reglas es justamente esto de acá, ¿verdad? Que tiene que, si vamos a estar usando protocolo HTTP, tiene que venir el método, la URL, o sea, sería el recurso, get recurso, versión del protocolo, y a partir de ahí vienen los headers. En este caso, el header host, que siguiendo el estándar HTTP 1.1 es obligatorio, básicamente. Y después el servidor le responde nuevamente de una manera también específica la versión de HTTP y el status code. En este caso, 200 headers, un espacio en blanco y ahí viene el body, que vendría a ser ya el propio contenido, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? A ver, en esto, por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, si me voy en la parte, como digo, toda la comunicación de Internet, todo es así. Todo es a partir de TCP, y si están usando después ya HTTP por encima, es HTTP, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, justamente en una página web, si me veo acá en la parte de network, ni le hago, a ver, puedo limpiar, ¿verdad?
y hago refresh. No está grabando, ahí está. Todo esto son peticiones justamente HTTP. Y podemos ver que acá, por ejemplo, hice una petición GET a esta dirección de acá. Y acá podemos ver la respuesta y acá podemos ver cómo fue el request. Mi navegador hizo GET a esto de acá. Estos fueron los headers que envió. Y la respuesta fue esto de acá. Estos fueron los headers de respuesta. Y en este caso creo que era un 200. No sé si tiene body. No sé si se puede ver el body acá. Creo que sí, ¿verdad? Sí, este es el body, por ejemplo. Esto es lo que vino en el body. Entonces, como digo, toda la comunicación por internet es prácticamente de esa manera. Es sockets y sobre los sockets, HTTP el 90% de las veces, básicamente, ¿verdad? Obviamente hay ligeras excepciones, como por ejemplo, que más se me ocurre, por ejemplo, es videojuegos, ¿verdad? Cuando uno está jugando videojuegos, no es TCP, es UDP, y sobre UDP son otros protocolos, ¿verdad? De comunicación. Pero todo lo que vendría a ser correos electrónicos, transferencia de archivos, mensajes. Mensajes creo que no va para HTTP, pero sí va sobre TCP. En todo lo que vendría a ser que necesitas que la información llegue íntegra a TCP y todo lo que necesitas que sea en tiempo real es UDP. Por ejemplo, videojuegos y videoconferencias, por ejemplo, también suele ser UDP. Entonces vendría a ser esto. Y ahora vamos a ver en escritorio, ya que en HTTP ejemplos. Nuevamente tenemos un esquema cliente-servidor de toda la vida, porque estamos trabajando con sockets TCP, ¿verdad? Esto es muy similar a lo que vimos recién, pero en este caso el cliente le va a enviar ya un request HTTP como tal. Y el servidor ya es capaz de recibir eso y de nuevamente enviar una respuesta siguiendo el protocolo HTTP. Entonces voy a nuevamente abrir dos terminales. Clear. Clear. Java C en cliente. Voy a esperar. Vamos a hacer una prueba. Ahora se me ocurre. ¿Qué pasa si ejecuto el cliente sin que el servidor esté iniciado? ¿Tengo un servidor corriendo? Sí, tenía este servidor corriendo. Ahí podemos ver un error connection refused, ¿verdad? No hay ningún... Ahora mismo el puerto 8080, el que estaba usando, no hay ni un proceso usando ese puerto. Entonces, cuando un cliente trata de conectarse a ese puerto, evidentemente da error directamente. Y acá vamos a hacer Java C servidor. Java servidor. Ahí está. Este servidor ahora mismo, que es un servidor ya preparado para... Ya se establece la conexión TCP con ese servidor y ya ese servidor empieza a usar HTTP con el cliente. Y acá va a ser Java cliente. Ahí podemos ver que el cliente básico se conectó y recibió esta respuesta HTTP con este body acá. Y acá el servidor sigue ejecutándose porque es un servidor multihilo. Cliente conectado por tal dirección. El cliente le pidió get barra saludos, host localhost, request line. Este request line se refiere a que es esto de acá nomás. Tipo, volvió a imprimir más. Esta fue la petición que envió el cliente. Y acá le respondió 200. Entonces, este vendría a ser un esquema cliente-servidor HTTP, nuevamente súper básico y manualmente también, así totalmente de manera así manual con fines didácticos, ¿verdad? Nada, esto no es production ready. Y eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. De mi parte, nada. Dale. Como les mencioné, en todos los... después, justamente ya en la siguiente clase, todo esto va a tener más sentido ahora. Todos los frameworks, todos los lenguajes de programación, todos los frameworks, todos en el fondo
hacen exactamente esto. Hacen la conexión TCP y gestionan el HTTP por debajo, ¿entendés? Y ya ustedes programadores ya ven de otra manera, ven en una capa de abstracción ya, ¿entendés? Pero justamente una vez que ya ves esto, ya te es más fácil después mudarte, vamos a decir, entre lenguajes y frameworks, porque ya sabes que en el fondo están haciendo esto, hermano, básicamente. Otra cosa también que quiero que tengan un poco de cuidado más, no es que cuando un cliente se conecta a un servidor se spawnea un hilo, eso no necesariamente siempre es así. Hay formas ya más inteligentes también de manejar eso. Pero es una forma didáctica para que se puedan imaginar más que es así como funciona, ¿verdad? Esto también respondería un poco, seguro acá algunas personas a lo mejor se preguntarán eso, ¿por qué un servidor, un típico servidor, ¿verdad? Una computadora servidor, digo, siempre suele tener muchísima memoria RAM, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando así de quizás terabytes de memoria RAM, y el procesador de los servidores también muchas veces suelen ser procesadores de muchos núcleos y cosas así. Suelen ser de muchos núcleos, pero cada núcleo no suele ser tan potente. Y es en gran parte por esto. Es en gran parte porque un servidor lo que tiene que hacer es, tiene que poder hacer mucho trabajo concurrente, tiene que poder, un servidor está con su puerta abierto y puede recibir miles de clientes de golpe, y vamos a suponer que por cada cliente se spawnea un hilo, entonces ese procesador tiene que tener muchos núcleos como para poder abastecer todos esos hilos. Imagínense que a cada hilo también va a consumir un poco de RAM, entonces también tiene que tener mucha RAM, ¿verdad? Es un poco contrario a lo que vendría a ser una computadora gamer, por ejemplo. Una computadora gamer tiene un procesador muy bueno, pero no tiene tantos núcleos, porque generalmente un videojuego suele ser un proceso nada más. Entonces ahí, por ejemplo, ya uno va entendiendo las diferencias entre una computadora personal y una computadora servidor, por ejemplo. Y, y es como que está todo muy relacionado con esto, ¿verdad? Bueno, entonces yo les dejé dos tareas, no. Uno es un formulario nomás con preguntas así muy básicas sobre todo esto. Pueden responder obviamente con sus palabras sin ningún problema, o sea, no pido acá una cosa súper técnica ni nada, ¿verdad? O sea, no se preocupen tanto por esto. Y después lo otro es más medio un mini desafío por ahí. Quiero que ahora yo pushe todo este código que acabamos de hacer acá. Justamente esta vez no quise hacer live coding porque creo que iba a ser muy engorroso, porque es luego medio mucho código y ya la implementación como tal en sí no tiene mucho sentido. Yo quiero que entiendan más bien los conceptos, ¿verdad? Entonces, pero lo que hice fue pushé todo. Quiero que clonen esto, descarguen como zip, como entiendan. Y compilen, prueben. Hasta inclusive si hacen el experimento de probar en diferentes máquinas dentro de su red local, también puede llegar a ser muy interesante. Y después hay un desafío con todo esto. El desafío es justamente un prerequisito para este curso, era que sepan programar ya en un lenguaje, ¿verdad? No hace falta que sea Java. Quiero que traten de escribir otro cliente HTTP, por ejemplo en Python, tengan el servidor Java corriendo y que ese cliente Python se conecta al de Java, ¿entendés? Entonces ahí ya queda claro ya justamente una de las partes importantes del socket, que es que te permite hacer comunicación entre procesos sin importar en qué lenguaje de programación está escrito. Es una cosa súper estandarizada ya. Y hasta inclusive pueden hacer, por ejemplo, el experimento que les dije de diferentes máquinas en su casa. Ponerle tu máquina es Windows, la otra notebook es Linux, el servidor es en Java, el cliente es en Python, y van a poder lograr conexión, ¿entendés? O sea, eso es lo que nos... Básicamente todo el Internet funciona así, vamos a decir, ¿verdad? Tipo, no importa en qué está implementado tu servidor o tu cliente, podemos lograr comunicación. Y ese se vendría a ser el pequeño desafío para los que puedan, ¿verdad? Y el subir acá es eso nomás, compilen, ejecuten lo que puedan, si pueden hacer el desafío, hagan y suban una screenshot de eso nomás y ya está, ¿verdad? No, esto es opcional, o sea, en general también si no quieren hacer nada nomás, ¿verdad? Pero sería interesante en serio si pueden hacer. Y el desafío también es para los más avanzados nomás, ¿verdad? El screenshot de la terminal. Y sí, exactamente. Pueden, por ejemplo, del último en todo caso, por ejemplo, de este HTTP ejemplos, algo así como dice acá, ¿verdad? Que abrí dos terminales
y en uno ejecuta el servidor y el otro ejecuta el cliente. Y el cliente se conecta al servidor. Si tienen también más, si tienen también más experiencia, lo que traté de hacer acá, pero no me salió nomás, justamente a su cliente, a su servidor, traten de bombardearle así con muchos clientes, por ejemplo. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Eso seguro con un pequeño script en Bash y cosas así van a poder hacer. Y para que vean nomás, qué sé yo, a lo mejor si logran hacer de manera estable, van a poder ver que el consumo de RAM aumenta de su servidor, por ejemplo, y cosas así. Exactamente, es un auto de DOS. Y es más también, si logran hacer el experimento de lo de las máquinas diferentes en la misma red y son un poquitito, se animan un poco más en si es que, si es que la IP que les otorgó su ISP, o sea, su proveedor de servicio, si les otorgó una IP pública, teóricamente podrían hacer esto también hasta inclusive con computadoras no conectadas en la misma en la red local. O sea, por ejemplo, tu notebook, o sea, tienen su PC y su notebook. Tu notebook conectas por tu teléfono para que tenga internet por tu red de datos. Y en tu computadora local deja corriendo el servidor. Y a través de tu IP tendrías que poder conectarte si es que, pero habría que hacer el port forwarding, ¿verdad? Que es una cuestión un poco más de redes. Pero si entienden de lo que estoy hablando, creo que van a poder entender o hacer también. Y eso vendría a ser todo por hoy. Como dije, no fue justamente tan largo. Eh, yo creo que las clases más pesadas justamente fueron la anterior y esta nomás realmente, la que es la más abstracta. Pero ya a partir de mañana ya es todo la capa de abstracción ya de la capa de aplicación. Ya es todo API, ya es todo ya mucho más. Ya es todo full HTTP más ya, ¿verdad? Eh, y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ok, genial. Em, como mencioné, sí, como mencioné más, este curso es un poquitito avanzado nomás, por eso puede ser un poco pesadito por sobre todo esta clase de hoy, pero ya a partir de mañana sí ya va a ser más amigable. Sí, los que todavía no pusieron su nombre, sí pueden poner su nombre, por favor. Una consultita. El Sí, sí, tema sí. de redes sería, así como habías dicho en la primera clase, que sería uno de los tantos caminos que puede tomar el estudiar backend, o de por sí es algo que se utiliza frecuentemente. Perdón la pregunta. No, sí, sí, es muy buena pregunta. Ahora, yo soy programador backend, ahora mi trabajo de día es eso, y prácticamente nunca uso nada de redes, por sobre todo, justamente como mencioné acá, de, de acá prácticamente, o sea, te mentiría si te digo que no hay cositas con redes que a veces tengo que medio tocar o saber un poco, pero no directamente yo, eso generalmente se encargan otras personas, son otros roles en la empresa. Por ejemplo, DevOps o sysadmin, por ejemplo, son roles más que tienen más que ver con eso. Por ejemplo, DevOps, ¿verdad? Que vendría a ser todo el tema de despliegue y demás, y sysadmin, que ese sí que es más luego, ¿verdad? En esos son roles que tocan mucho más redes. El programador backend trabaja en conjunto con esos roles, pero el programador backend justamente su trabajo no es tanto tocar redes. Em, entonces te diría que, o sea, podrías ser un programador backend sin saber nada de redes, prácticamente podrías, pero vas a tener algunos problemitas a veces cuando yo, por ejemplo, hay algo que se llama Nginx, que es, no sé ni cómo explicar, fue muy complejo, pero
Hay algunos temitas ya un poco más complejos que te conviene nomás básicamente saber en general. No. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, si estudias backend, sí, podrías después. Es que, o sea, una cosa que yo descubrí es que si querés ser programador, vamos a decir, ¿verdad? Ingeniero de software, como yo, si estudias, o sea, ahí sí tomas una carrera como ingeniería informática o licenciatura en informática, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí es full software, ¿verdad? Full software, full backend, ¿verdad? Full API, full HTTP. Pero si te interesa la parte de redes, en realidad lo que tenés que estudiar es ingeniería electrónica, en realidad. Y ahí sí ves más redes, pero redes desde acá abajo luego, ¿entendés? Tipo conexiones Ethernet y todas esas cosas. El backend, ponele que trabaja prácticamente esta parte de acá, ¿verdad? Capa de aplicación y un poquitito acá, vamos a decir. Muchas Y gracias. eso. Dale. Y eso creo que sería todo por hoy también. La clase de mañana va a ser sobre ya APIs y Spring Boot. Y ahí es donde justamente esto empieza a tomar más, va a empezar a tomar mucho más sentido también. Esta parte de acá, ¿verdad? De los métodos y de los status codes y de las requests, response y respuestas. Y eso. Creo que ya son libres por hoy para, por sobre todo si tratan de hacer el experimento, o sea, de responder el formulario y de hacer el experimento. Esto quizás, no sé si algunos tendrán experiencias con Git, ¿verdad? Pero acá es copiar esto y hacer git clone, ¿verdad? Si es que no saben hacer eso, pueden darle nomás a download zip y ya tienen también el código.